Tarragó Ros, el rey del chamamé. Este homenaje virtual transitando estos días de junio para compartir justamente su música y su legado. Nos acompaña Juan Francisco Huenaga, Juancito Huenaga, aquí junto a nosotros para hablar de Tarragó, nuestro rey del chamamé. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación y la deferencia que han tenido de participar en esta serie de charlas en homenaje al rey del chamamé. Bueno, justamente este rey del chamamé que se ha coronado y viene coronando a muchos que han seguido este estilo, ¿no? ¿Qué es ser tarragocero, Juancito? Ser tarragocero yo creo que es lo máximo, porque Tarragó, sin quererlo, ha formado una escuela en la cual venimos muchos siguiendo su huella, y muchos no han tenido la suerte tal vez de tocar junto al rey del chamamé como la he tenido yo. Yo he tenido la suerte y el honor de que el rey del chamamé me haya invitado a subir al escenario, darme su acordeón y hacerme tocar con su conjunto, que no es poco privilegio para uno, y uno después de haber pasado 50 años de haber estado al lado del rey del chamamé tocando, uno valora el gesto de ese hombre. Entonces eso te marca fuego, y los tarragoceros tenemos como una marca que nos cuidamos, y cuando nos llaman a los tarragoceros a tocar en un festival, los 100 acordeonistas que junta Antonio con los tarragoceros, todos vamos. Yo creo que eso es ser tarragocero. Bueno, eso es, creo yo, si lo podríamos simplificar, Juan, humildad, ¿no? Que tienen las estrellas, las grandes estrellas, esa humildad y ese compartir, creo que es importante. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí, cuando vamos los tarragoceros, para empezar nadie somos estrellas, pero cuando vamos los tarragoceros, creo que la única estrella que nos alumbra es el rey del chamamé, es Tarragó. Entonces nos juntamos gente de todo el país, unos 100 acordeonistas más o menos, y a veces, o todas las veces que yo voy, tengo el privilegio y el honor de que Antonio me da el acordeón que me daba el rey del chamamé a mí, que toque entre los 100 acordeonistas, que eso no es poca cosa. Y eso yo creo que nos ha marcado el rey del chamamé, y tal vez por eso esa huella y esa música cada vez se escuche más. Contanos cómo fue esa experiencia, ¿no? Con Tarragó, cuando te convoca, te entrega el acordeón y pudiste interpretar. Bueno, yo no lo conocía, y en el año 1970 viene Tarragó a Curuzú. Yo era fanático de Tarragó sin conocerlo, por su música. Fíjate vos lo que son las cosas. Y entonces vienen a la cancha Belgrano, y le digo a Estigarribia, yo por supuesto me voy y le digo a Estigarribia, le digo, yo quiero conocerlo a Tarragó. Bueno, ¿cómo no? Me dice, yo te lo voy a presentar. Me dice, ¿cómo no? No va a tener ningún problema el maestro. Y me presentó, hablamos, me firmó una foto Tarragó, y esa vez me hizo tocar con su acordeón, y hay gente, gracias a Dios, testigos vivientes de que también me invitó Tarragó en la Colonia Libertad en el año 1974, y me dio un acordeón blanca que tiene Angelita, que era nuevita en sus manos. Hace un par de años que le había entregado a Anconetania ese acordeón, es con botones perlados, que está guardada ese acordeón, y tener ese honor y haberlo conocido, y ese gran hombre como era Tarragó. Y otra de las cosas que yo siempre destaco, que me venía a Curuzú y me llamaba y conversábamos en el hotel. Él no compartía habitación, pero me invitaba a mí y se sentaba en una cama y yo me sentaba en la otra, y compartía, no sé lo que podría escuchar de mí, porque yo, un muchacho joven, sin experiencia, y era un hombre un vendedor millonario de discos, pero se hallaba conmigo, y eso, yo no sé, él era
íntegro, un hombre íntegro, y era un hombre en que entregaba su amistad. ¿Y de qué se trataban esas charlas? Mira, de las cosas más insólitas, hasta de vaca y de campo hablábamos con Tarragó muchas veces, y él me cargaba porque a veces yo mandaba un mensaje por radio al campo. Telegrama, digamos. Un telegrama que había en la radio, el correo rural, y siempre me cargaba por eso, porque alguna vez escuchó él, estando acá en Cruz, un mensaje que yo le mandé al campo, y él me cargaba, Buenaga, me decía, el hombre que maneja la estancia por telegrama. Era, a pesar de su seriedad y de ser un hombre muy callado, era un hombre, prácticamente no hablaba, tenía su alegría y también tenía su picardía de hacerte una broma. Eso era muy destacable en Tarragó, porque uno lo veía con esa presencia señorial, con esa presencia casi inmaculada, diríamos, y a veces estando así, mano a mano con él, me hacía alguna broma, hablábamos de música, por supuesto, porque yo quería aprender de la vivencia de él. Y bueno, tal vez no haya asimilado yo nada de lo que él me haya enseñado, pero acá estamos. Siendo tarragocero, ¿hace cuántos años? Y yo comencé con el conjunto año 1968. Así que si sacás la cuenta, ni quiero sacar la cuenta porque son 53 años. Lo dejamos para el público mejor. Son 53 años. Pero Juan, ¿cómo fue esa decisión, no? De comenzar. Dijiste, eras fanático de Tarragó. ¿A qué edad tocaste el instrumento o lo comenzaste a acariciar? Bueno, a la edad de unos 7, 8 años que el acordeón cayó en casa, por una circunstancia que un hombre zafrero, le decíamos, que sería un changarín de hoy, respetando el trabajo, desde luego, y llevó y empeñó para ir a Balcarce a cosechar papa, y le empeñó a mi padre un acordeón Hohner de 2 hileras, y por suerte ese hombre se llamaba Alejandrino Coronel, nunca más fue a retirar su acordeón, y ese acordeón fue la llama que encendió mi pasión por el chamamé. Así que, y después a los 18 años, porque a mí audacia y coraje nunca me faltó, me largué a formar un conjunto musical con 18 años, un inconsciente total, y la gente más inconsciente para apoyarnos hasta ahora. ¿No? ¿Y quién te acompañó en el aprendizaje? Prácticamente nadie, era autodidacta, porque en el campo, yo vivía en el campo y allá era difícil, digamos. Y había un señor que se llamaba Chirica Leiva y un Cundino Ruiz, que fue el primer acordeonista del conjunto también, que hacíamos dúo, digamos, tocábamos 2 acordeones, no sé si hacíamos dúo o qué, porque en aquella época, ¿qué vamos a ver nosotros de hacer un dúo? Y con ellos he aprendido un poco, y bueno, y después rodearme con gente, como decía, con Tarragorró, con Andrés Cañete, con Gualello, con Pelusa Cantero, después con tantos grandes artistas, digamos, y eso, y un poco la experiencia te va llevando. Y a veces lo que no lo sabés, lo sacás con un zapucay, como dice Mario Bofill. Me imagino, no sé si estaré equivocada en esto, pero en el campo y en esa época, ¿la radio jugó un papel fundamental? Sí, por supuesto, no había tocadisco. Claro. Era escuchar la radio LT12, escuchar radio LT15 de Concordia y radio Genaro Verón de Astrada de Goya, que eran las que difundían chamamé, porque en la década del 60, aunque a vos no te parezca, el chamamé había programas muy especiales y no era difundido, era casi una cosa que de trasmuro. Entonces, no había muchos programas, y los que había tratábamos de engancharlo y escuchar, y los discos en aquella época eran casi todos de 78 revoluciones por minuto, porque en la década del 60 recién aparece el long play. Entonces eran todos discos de 2 piezas. Y la radio jugó
papel fundamental para nosotros, porque no había grabadores, no había tecnología, esa es la verdad. Hasta que apareció el famoso Winco. Hablando de tecnología, Juancito, yo me imaginaba ese primer viaje de Tarragó a Buenos Aires tocando en los vagones del tren, y me imagino ahora, ¿no? En esta nueva realidad, todo lo que él también tuvo que enfrentar, porque la comunicación no era la misma y los desafíos eran distintos, ¿no? Qué diferencia abismal, pero hay algo que los une, que es el sentimiento, es el estilo, es el sonar de ese acordeón 2 hileras, y es lo que mantiene vivo ese chamamé. Y claro, ellos me contaba Tarragó, me contaba Estigarribia, que ellos tomaban el tren y era por la gorra, pasar el sombrero, por lo que le daban los pasajeros del tren. Entonces, eso era tener pasión por esa música. Eso, porque él acá tenía su bienestar con su familia en muy buena posición económica. Y él decide una aventura y tan convencido estaba que mirá a dónde llegó. Porque sabés lo que era ir a Buenos Aires, andar ahí arañando para tocar, decía Estigarribia. Nosotros a veces íbamos y dejaban la botella de leche en la puerta de los zaguanes y le tomábamos la leche de la botella, porque eso contaba Estigarribia, contaba él, o sea, no era deshonra, o sea, era muy difícil. Y mirá si hubieran tenido esa gente esta tecnología de hoy. Lo que hubieran sido, ¿no? Y tal vez la difusión de su música hubiera sido mucho más amplia, porque hoy, donde vos vayas, porque nosotros por ahí tenemos la suerte de viajar a distintos lugares del país, a Paraguay, a veces a Brasil, a Uruguay, y hemos andado, y vos te vas a Paraguay, por ejemplo, y la gente te grita el gato moro, te grita el toro, te grita galleta collera, te pide, o sea, la gente conoce la música de Tarragó, ¿no? Te piden el gateado, no en vano fue la lucha de ellos. ¿Sabés lo que se sacrificó esa gente para poder llegar a lo que fueron? Vender muchísimos discos. Vender millones, claro. Totalmente. Tarragó tuvo 3 discos de oro, que cada disco de oro le daban por 1 millón de placas vendidas. Y eran seriados, o sea que ahí no había verso, arrancaba con el 1 y terminaba con el 1.000.000 para que tengan el disco, y después arrancaba con el 1.000.001 y cuando llegaba al 2 millones te daban el otro disco. ¿Qué otra anécdota recordás? Recuerdo de Tarragó que un día estábamos cenando, entre pocos, porque a él no le gustaba mucho las reuniones, estar en el Club Huracán, una cena que le organizó el contador Ruiz Díaz y el doctor Saló, el churro, que le decíamos nosotros, el doctor Eugenio Saló, y él se levanta y se sienta en una esquina, y esa noche lo escuché tocar tango, lo escuché tocar vals a Tarragó. Eso era increíble, porque él era muy poco, él no tocaba nunca el acordeón, y esa noche a mí me sorprendió las ganas de tocar que tenía. Para él éramos poquitos, éramos 15 personas, y tocó como 3 horas seguidas. Esas cosas a veces a uno le pegan mucho, ¿no? Y después, una de las cosas que nunca me voy a arrepentir de no haberle dado, es que en aquella época para los diarios se usaba el cliché, y me pidió que le dé 2 o 3 fotos para mandarme a hacer un cliché, y un día viene y me dice: no quisiste el regalo de un amigo, me dice, porque yo no le mandé la foto. Yo no quise abusar en realidad de la amistad del hombre. Y entonces él sintió como que era poco seguramente traerme 2 clichés de Rosario de regalo, ¿no? Y para usted hubiera sido algo inmenso. Claro, claro. Y otra de las cosas que recuerdo es un día lunes que tocó en la chacra de don Pedro Fracalosi. Lunes, una helada, y con don Pedro Tarragó y yo nos fuimos al lado de un fogón grande donde hacían los choripán para que no tener tanto frío, y ahí estuvimos charlando
como hasta las 2 de la mañana después de que hizo el show, Tarragó, hablando con Tarragó y con don Pedro. Ellos hablaban y yo escuchaba y por ahí metía mi cuchara, pero eran dos personas que se conocían de antemano y me acuerdo lo sencillo que eran las conversaciones así cuando se juntaba entre los que él quería. Era realmente, te digo, y una vez cuando compro el Fireland, nos encontramos acá en la Ford, o me llama acá en la Ford y me dice, mirá, me dice, le estoy por poner para que no me rompa las piedras el cárter, me dice, a mi auto, y por eso estoy acá, me dice, y quiero que el auto no se rompa, porque va a perder todo el aceite y no vamos a poder viajar. Fíjate, eso era Tarragó, ¿viste? Eso era, no era alguien que vos no le ibas a... No, era un hombre sencillo y se bajaba, y se juntaba con la gente a sacarse fotos. Eso era Tarragó. Jamás lo vi a Tarragó, muchas veces hemos parado, a veces hasta en el mismo hotel, disparar de la gente. Él no era que se bajaba del escenario a pesar de ser una estrella, pero extraordinaria, porque el solo nombre de Tarragó era una algarabía y un griterío infernal, y sin embargo Tarragó se bajaba, sacaba fotos, firmaba las postales que le daba la compañía, el sello donde él grababa, que era la Odeón, y él no salía, nunca lo vi a Tarragó salir disparando y subirse al auto. Eso era el rey del chamamé, eso era Tarragó. Bueno, es indiscutible la identidad que tienen, su identidad tarragocera, es indiscutible. ¿Qué se siente cada vez que se sube a un escenario, Juancito? Mira, la mochila cada vez es más grande, porque cada vez te tiran más responsabilidad, porque yo creo que están muy equivocados, la gente te titula como el referente del estilo, cosa que no es cierto, yo lo desmiento porque yo no soy referente de nadie, pero cuando vos subís al escenario tenés toda la carga del rey del chamamé detrás, que como es una estrella te está mirando, y también tenés la responsabilidad de que su huella no se desvíe, porque él era un hombre que hacía su música con el mayor respeto y con una seriedad tremenda, a pesar de ser una música alegre. Eso, y entonces ser tarragocero, la responsabilidad cada vez es mayor. Y cada vez hay más gente, gracias a Dios, que te sigue y te exigen cada vez más, o sea que cada mes tenés que ser más profesional si se quiere. ¿Es difícil sostenerse en el estilo teniendo en cuenta todo lo que nos vino a inundar también? Mira, yo te diría que después de 50 y pico de años de subir a los escenarios y sentir la algarabía de la gente, yo creo que no es tanto, digamos, porque nosotros nunca subimos al escenario a un festival con una banda de 20 personas. Claro. Subimos los 5 y el glosista, 6, y con 2 acordeones, 2 guitarras y un contrabajo, a veces armamos revuelo. Y yo creo que lo que tiene una esencia, creo que perdura en el tiempo. Por eso Tarragó perdura. Bueno, justamente por esto que perdura, ¿no? Si tendríamos que mencionar 3 particularidades que solo Tarragó la tiene. Bueno, Tarragó era el inventor de sacarle sonidos extraordinarios al acordeón de 2 hileras. Vos decís, a veces te ponés a estudiar y decís, pero ¿cómo hacía este tipo? Después lo hacía. Después, mantener una formación y subirse a los escenarios con su atuendo gauchesco, gardeliano, porque él toma de Gardel el atuendo gauchesco, él era un gran admirador de Carlos Gardel. Y después la seriedad y el respeto
con que hacía el chamamé, y eso impuso. Y eso yo creo que es destacable, porque Tarragó la ha pasado mal, bien, muy bien y regular, pero él nunca perdió su línea y el respeto por lo que hacía y por lo que quería, y él estaba convencido de eso. Creo que esas tres cosas son innegables, y siempre vestido, pero con el mayor detalle. Impecable. Impecable, impecable. Hasta los pañuelos de mano tenían que estar impecables cuando salían para hacer un show. Juancito, si tuvieras la posibilidad de decirle algo a Tarragó, ¿qué le dirías? Que siga siendo como fue, que él no estaba equivocado y él luchó por su chamamé, que hoy abarca gran parte del país, y él con esa humildad y ese ser que solamente tienen los grandes, que siga siendo así. Y seguramente que él, si se reencarnaría, volvería a ser lo que fue. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes y gracias por la invitación, y bueno, y nos vemos en cada chamamé, como yo digo, y hasta siempre. En cada vuelta de la esquina, cuando suene ese acordeón dos hileras. Ahí estaremos. Homenaje virtual a Tarragó Ros, el rey del chamamé. Con nosotros, Juancito Buenaga, aquí en este espacio.